hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí otra vez reunidos para hablar de lo que significa para nosotros confiar en Dios. ¿Qué significa para ti confiar en Dios? A ver, cierra tus ojitos mientras oramos y ve pensando, ¿sí? Señor Dios y Padre, bendito Rey y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que nos reveles si estamos bien al pensar lo que tú eres para nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder platicar, para poder hablar de esto que es tan importante para nosotros. ¿Qué significa para nosotros confiar en Dios? Jeremías 17, del 7 al 8, nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a aguas que extiende su raíz hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué hermoso, hermanos, ¿sí? Benditos los que creemos en el Señor. Nosotros creemos en Él. ¿Tú crees en Él? Piénsalo bien. ¿Sí crees en Él? ¿Crees que es tu Dios? Vamos a ver un ejemplo de confiar en Dios. Nosotros no conocemos a Dios cara a cara, pero sabemos que existe. Dios existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque está basada en la evidencia de su trabajo en nuestra vida y sobre todo en lo que dice su palabra. Y su palabra es verdad. Por lo tanto, confiamos en que Él nos cuida y nos dirige en nuestro camino. Sin importar las dificultades, su gracia nos hará pasar por cosas que a veces no podemos soportar. Pero esas cosas nos ayudan, porque también su palabra nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa es mi confianza, mi fe y mi esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y luego nos dice todavía, te fortaleceré y te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos una promesa tan grande, tan maravillosa, que ¿cómo no confiar en Dios? Confiar en Dios para mí es: Dios, te conozco a través de tu palabra. Porque si no tuviéramos esta palabra, no podríamos conocer a Dios. Y el reconocimiento de que existes. Sé que tienes esto. Aún no puedo captar todo lo que tú haces. Dios, tú eres lo mejor de mi vida y aún no me has desviado. No sé qué hay delante, Señor, no sé. Para mí no sé qué hay delante. Cada uno de nosotros, ustedes hermanos, pueden pensar, ¿qué hay delante? No lo sé. Pero tú sí lo sabes, Señor, porque tú todo lo tienes
preparado. Tú eres el conductor y yo soy el pasajero. Padre, por favor, guíame. Esa debe de ser nuestra oración, nuestra petición día a día. Padre, por favor, guíame. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es fuerte, es cortante, nos llena, ¿sí? Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones, hermano. La palabra de Dios ya sabe qué es lo que está en nosotros. En Proverbios nos enseña que tenemos que creer lo que Él dice. Cuando nos dice que hagamos cosas, obedecemos y le dejamos las consecuencias a Él. Si Él me dice, haz esto, yo lo hago. Pero las consecuencias de mi obediencia se las dejo al Señor. Dice Proverbios 16:9, el ser humano hace planes, pero es Dios quien dirige sus pasos. ¿Qué es lo que pasa? Nos aferramos al hecho de que Él tiene el control y aunque las cosas sean difíciles, Él está con nosotros. Nosotros tomamos un camino, pero Él a veces no nos deja ir por ese camino. Los caminos a veces no son todos correctos, los que nosotros pensamos. En Salmos 37:5 también nos dice: entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará a tu favor. O sea, ¿qué significa? Que nosotros confiemos en lo que Él nos va a enseñar, en lo que Él nos va a dirigir, en lo que Él nos va a ayudar. Porque a veces queremos nosotros ayudarlo a Él. Claro que a veces es difícil. Miren, hay una historia de un joven que tenía su mamá, tiene su mamá, y tuvieron una visita al hospital. Y dice él que había un 95% de que el diagnóstico fuera cáncer. Así que si él estaba bastante nervioso, también su familia, pero trataron de aferrarse. Dice, yo traté de aferrarme a las promesas de mi Dios. Traté de aferrarme. Dios habló cada vez durante mis oraciones diciendo, todo estará bien, todo va a estar bien. ¿Cuántas veces no hemos oído esa palabra? Todo va a estar bien. Y así fue. No había cáncer. Le dimos gracias a Dios, dijimos amén, alabado sea el Señor. Pide confiar en Dios con todo tu corazón. Si todavía sientes que no confías en todo en Dios y no depender de la propia inteligencia, prometiendo que Él enderezará tus caminos. Pide.
A veces decimos que sí confiamos, que sí creemos, pero esa palabra, pero, es muy difícil en nuestra vida. Vamos a ver Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las veredas son angostas y son como en curva, no son derechas. Dice que Él enderezará esas veredas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros pensamos de una manera, pero Dios actúa de otra. Confiar en Dios significa tener fe en Él. Fe, pero una fe de veras, hermano. Yo he compartido con hermanas, con hermanos, y les he dicho, cree en Dios, cree, y así como que me dicen, pues sí, pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí? Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Creer en tu corazón, en su bondad y declarar con toda tu boca la confianza que tienes en Él. Significa confiar en su carácter, en el plan que tiene para tu vida, que Él es fiel para cumplir sus promesas a su pueblo, cuidando de tus necesidades. ¿Tú crees que Dios no está interesado en esas necesidades que tienes? Claro que sí, y Él las sabe mejor que tú y que yo. Claro que sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna el que cree en Él. Aquí nos enseña el amor muy grande de Dios por todas las personas y la promesa de vivir para siempre por medio de Jesús. Es que a mí me están pasando cosas malas. No, es que Dios está actuando en tu vida. Es simplemente tener fe en el Señor de que las cosas van a funcionar y apegarnos a su palabra y a sus mandamientos, incluso cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen difíciles. Hay otra historia de otro joven que está un poco fuerte, pero nos enseña mucho. Dice que a él lo abusaron cuando era chiquito. Y él dice, y obvio eso fue traumático. Y hubo una época en mi vida en la que me alejé de Dios porque sentí que Dios me traicionó. Y al permitir que eso me pasara, y luego en un evento juvenil, como el Señor hizo un clic, un cambio, ¿sí? No sé por qué, no sé qué me pasó, dice él, pero pasó algo en mi vida.
Sé que Dios es bueno y sé que Él no es cruel. Y sé que en esta vida tal vez nunca sepa por qué me pasó eso, dice él. Pero sé que Dios me ayuda. Sé que en esta vida tal vez nunca sepa por qué me pasó eso. Pero estoy bien seguro porque ahora confío en Dios. Si no confías en Dios, vas a tener una vida dura, una vida difícil. Crecí toda mi vida en la iglesia y me tomó 15 años, dice este joven, me tomó 15 años en poder sanar y finalmente entender. Si tan solo hubiera escuchado y realmente hubiera asimilado lo que la gente a mi alrededor me decía, me habría ahorrado muchas dificultades. Pero a veces no entendemos. Él habla de que estaba en una iglesia. Seguro que sus pastores, seguro que sus mentores o sus consejeros le decían muchas cosas. Confía en Él. Él es tan bueno y ha estado aquí para siempre. Si el Creador del universo está tratando de enseñarte algo, confía en el proceso. A veces nuestras situaciones difíciles, nuestras situaciones feas, tienen un proceso. Él sabe lo que está haciendo. No es que Él haya hecho lo malo, no. Pero Él sabe lo que está haciendo cuando pasas por esos procesos. Dice, para mí, dos de las cosas más grandes son confiarle mi vida y mi mente a Dios. Y también para mí, y también para ustedes, confiarle nuestra vida y nuestra mente a Dios nos ayuda. En Segunda de Crónicas 16:12 dice que en el año 39 del reinado de Asa, enfermó de los pies y su enfermedad se agravó, pero ni siquiera en su enfermedad buscó al Señor, sino a los médicos. No estamos peleados con los médicos. Los médicos funcionan, los médicos hacen cosas, pero primero nosotros tenemos que confiar en Dios. Nuestra confianza no está puesta en la sabiduría de los médicos, sino en Dios. Miren, los médicos nos dan diagnóstico, nos examinan, y todo y nos dicen, tú tienes esto. Pero el que nos sana, el que se mueve, el que nos permite pasar el proceso de esa enfermedad, es Dios. Es Dios. En Lucas 8, 43 y 44 nos habla de una mujer que ustedes ya conocen. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo su sustento en médicos y no había podido ser curada por ninguno, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Ya había visto médicos, ya se había gastado todo, confiaba en los médicos. Yo no digo que no confiemos, pero nosotros tenemos que confiar primero en Dios. Primero en Dios. También
En Efesios 6:17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si no conoces la palabra de Dios, no tienes espada con que pelear. Si no conoces, si no tomas la palabra de Dios para ver qué te dice Él, a veces es muy tardado la sanidad, a veces pasa tiempo y no tenemos ni sanidad interna ni sanidad externa. Es igual que cualquier otra relación, lleva tiempo y esfuerzo. No te voy a decir que lo que hemos aprendido se hizo de la noche a la mañana, pero sí te puedo decir que el Señor te habla y que el Señor te bendice, pero que tú tienes que ser salvo, que entregarte, que leer la palabra. Es igual que cualquier otra relación, lleva tiempo, esfuerzo, a medida que pasa el tiempo y te das cuenta de que Dios está actuando en tu favor, protegiéndote, salvándote, animándote, dándote esperanza en la oscuridad. Tu confianza se construye, pero eso lleva mucho tiempo. Acelera el proceso, leyendo tu Biblia, escuchándola en audios, orando y escuchando una respuesta, consumiendo buenas enseñanzas cristianas, y cuanto más esfuerzo pongas, más se construye tu fe, tu seguridad, tu confianza. No hagas nada y aumentará lentamente tu fe. Pero si tú te pones las pilas, y si tú oras, y si tú lees, y si tú te capacitas tú solo aquí por medio del Espíritu Santo de Dios que nos enseña en cursos, ¿sabes qué? Tú puedes salir adelante. Para mí significa hablar con Dios como un amigo con el que puedes contar absolutamente. Si estamos creyendo en Dios en algún área de nuestra vida, nosotros ¿qué hacemos? Vamos a la palabra, a las promesas, y no vamos a darle cabida a ningún pensamiento negativo, ninguno. Solo nos relajamos sabiendo que lo que Él dijo lo va a hacer. Lo que está escrito aquí lo va a hacer. Vamos a leer Juan 15:15. Dice su palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Somos sus amigos, porque todas las cosas que oímos de nuestro Padre os las he dado a conocer. Entonces, todo lo que dice aquí, Dios lo puso para que nosotros le conozcamos y seamos sus amigos. Y cree que todo lo que Él te está hablando es para que tú salgas adelante. Confía en Dios Todopoderoso. Lo es, Dios Todopoderoso lo es para mí, todopoderoso. A través de los años he aprendido a poner
toda mi confianza en Él y en Cristo. Me ha humillado, sí es cierto. He pasado por cosas difíciles y me ha enseñado muchísimo. No soy nada sin Él y, sin embargo, con Él soy todo, todo, todo con Él. Nosotros sabemos que poner nuestra confianza en Dios Padre significa que no confiamos en humanos imperfectos. Él siempre es veraz, nunca nos falla, nunca. Y siempre está ahí cuando lo necesitamos. Siempre está ahí, dice la Biblia. Él es mi roca, mi fortaleza, mi torre fuerte, mi confianza, mi seguridad. Él siempre es veraz, nunca nos falla. Tienes que creer en Jesús, porque si no crees en Jesús, ¿cómo vas a creer en el Padre? Si Jesús y el Padre son uno. Si Jesús nos enseñó cómo creer en Dios, en el Padre, que murió en la cruz. Creer en Jesús, que murió en la cruz para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y tener salvación y la vida después de la muerte. Si no, no te va a escuchar. Si tú no crees, no te va a escuchar. Aunque sabe y está al pendiente de ti, no te va a escuchar. Pero para responder a la pregunta, ¿qué significa para ti confiar en Dios? Tienes que creer en Dios. Y si lo haces, solo ten fe en que todo saldrá bien, pero tienes que creerlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Para nosotros significa confiar en Dios, creer en Dios, creer en el Hijo, creer en el Padre, creer en el Espíritu Santo y creer que todo lo que está escrito aquí en su palabra nos ayuda para nuestro diario vivir. ¿Sí? Piénsalo, hermano, piénsalo. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de todo poder y de toda gloria, te bendecimos, te adoramos, bendecimos tu nombre, queremos agradarte, queremos servirte, queremos, Señor y Padre, aprender cada día más y más y más de ti. Queremos, Señor, hacer, Señor, las cosas como convienen de acuerdo a tu palabra. Queremos, Señor y Padre, compartir tu palabra, darle, Señor, a las personas que nos rodean tu palabra y ser, Señor y Padre, espejo y ser, Señor y Padre, en quien puedan ver, Señor, a Cristo, en quien puedan ver al Salvador. Señor, aquí estamos. Extendemos nuestras manos para decirte, ven, Señor Jesús, sé conmigo, yo confío en ti, creo en ti, sé que haces proezas y maravillas. Te agradezco por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.